Se supone que para hacer un estudio de función y llegar a obtener un gráfico más o menos representativo de la función que estamos analizando, como su imagen, tenemos que calcular todo lo que ven en pantalla, ¿sí? Todo eso, a ver, o casi todo. Hay algunas cositas que las pueden omitir. Por ejemplo, yo les estuve diciendo que quizás los ceros y la positividad no siempre son vitales a la hora de hacer un estudio de función. Lo demás por lo general sí, lo demás por lo general lo necesito. Pero bueno, para calcular ceros todo va a depender de cuán buena sea la función en cuanto se los deje calcular. ¿Sí? Entonces, bueno, habíamos estado viendo esta función de acá, la estuvimos analizando, le buscamos los puntos de inflexión, los puntos críticos y llegamos a un gráfico como el que aprecian en pantalla, obtenido en GeoGebra. Bueno, habrá que ver a ustedes en cuanto les coincide si lo hacen a mano, pero el gráfico más o menos es así. Luego hicimos otra función, un poco más rebuscada, porque aparece ahí una raíz cuadrada, ya hay restricciones de dominio, aparecen asíntotas verticales, bueno, algunas raíces, bueno, los puntos, por ejemplo, son medio feitos, pero así todo, bueno, uno termina haciendo el análisis, ¿m? Y termina de probar que la función tiene dos mínimos que encima son dos mínimos globales, no tiene máximos, porque tiene una asíntota vertical en 1, y a ambos lados del 1 se va más infinito, como hemos visto en la diapo anterior, ¿sí? A ambos lados del 1 se va más infinito. Entonces, por eso nos quedaba un gráfico como este que está acá, ¿sí? No se llega a ver, pero acá, chiquitito, hay un mínimo, y acá en 6 y algo hay otro mínimo. Pasa, es tan tenue la curvita donde se alcanza ese mínimo, ¿sí? Fíjense que se vuelve negativa por muy poquito, y luego tiende a cero, ¿sí? Entonces, bueno, esta función tiene un comportamiento bastante especial. Entonces nos quedaba esto, ¿sí? Recuerden que con el punto de inflexión hice un poquitín de trampa, porque ese punto de inflexión no se puede calcular con los métodos tipo Bhaskara o cosas por el estilo. Bueno, lo saqué numéricamente. Simplemente el ejemplo está para que vean lo que es un estudio de función a fondo, un estudio de función completo. Entonces, bueno, acá hice un poco de trampita, porque me lo calculó la computadora, porque si tratan de hacer este ejercicio, cuando lleguen a la derivada segunda, supongamos que calcularon todo bien, y se van a trabar, y se van a preguntar, che, ¿cómo calculo el punto de inflexión? Bueno, lo calculé con la computadora, no hice las cuentas, ¿sí? Así que, en casos así de antemano, no les pide los puntos de inflexión. Es otra de las cosas que en muchos ejercicios se suele sacrificar, la parte de la concavidad y la convexidad, sobre todo cuando el objetivo no es graficar la función. La concavidad y la convexidad son importantes a los efectos de realizar un gráfico aproximado de la función, pero no siempre nos va a interesar calcular un gráfico como vamos a ver hoy. Muchas veces nos interesa buscar simplemente los extremos para optimizar algo, para ver o sea, a dónde alcanza su máximo, su mínimo, una determinada función que nos interesa estudiar en un intervalo determinado o en una recta determinada. Eso lo vemos en el transcurso de la clase, ¿sí?
Y les había dado esta función yo, una función partida. Función partida. Eso se los puse a propósito, si bien el ejercicio termina quedando medio cuentoso, pero más allá de lo cuentoso que pueda llegar a quedar, es bueno para familiarizarse un poco con las funciones partida que siempre, siempre terminan metiendo la pata o analizándola mal. ¿Sí? Vamos a ver este ejemplo, cómo lo analizamos. Probablemente este ejemplo solo me lleve la mitad de la clase o más, ¿sí? La mitad de lo que piense de hoy. Porque, bueno, en cierta forma estoy analizando tres funciones en una, aunque, bueno, las tres funciones no están definidas para todos los reales, ¿sí? Ni siquiera para propios dominios si las separara individualmente a cada una. Primero vamos a arrancar despacito, no sé si esto lo calcularon, yo les sugerí por el Facebook que analicen esta función hasta donde pudieran. Quizás en algún momento se cansaron o les quedaron cuentas horribles y medio se frustraron. Bueno, no se preocupen, de eso forma parte el aprendizaje, ¿sí? Para el dominio, yo miro la primera parte, que es decir, mirar esta función racional, que está definida para las x menores que menos 1. Entonces, yo lo que tengo acá es que el denominador se anula en menos 2 y en 1. En 1, sí. Pero, ¿qué ocurre? El 1, sí, ¿qué ibas a decir? No, que Sí. se anula el denominador en menos 2 y en 1. Y en 1 no se analiza porque no está dentro del dominio de esa función, porque tenemos que analizar hasta menos 1. Exactamente, muy bien. Lo que les dijo Luis, ¿sí? Esta función rige hasta menos 1. Lo que pase más allá del menos que corresponde a un no a esta, ¿sí? Entonces, el único valor problemático que tengo antes de menos 1 es menos 2, porque no puedo evaluar esta función en menos 2. En 1 ya no me importa porque en 1 rige esta otra función. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces el 1 todavía no lo puedo sacar del dominio, porque para sacar el dominio necesitaría verificar que no esté en el dominio de esta. ¿Sí? Entonces, el único valor que presenta complicaciones en la primera parte es el menos 2. Así que ya lo voy descartando. Luego tengo que mirar en menos 1, 3, es decir, miro el segundo tramo. En menos 1, 3 observamos una raíz cuadrada, entonces, ¿qué le pedimos al argumento de la raíz cuadrada? Que No sea negativo. radicando sea mayor o igual a 3. Eso. Entonces, bueno, despejo y me termina que la X tiene que ser menor o igual a 7 medios, ¿sí? A 3,5. Pero bueno, esto no me restringe nada porque esta función vale entre menos 1 y 3, no llega a 3,5 ni más allá. Entonces, todos los x entre menos y 3 pueden ser evaluados en la función. Esta no me agrega ni me quita nada. Es más, puede ser evaluada en 1. O sea que el 1 está en el dominio de esta función. Y en 3, fíjense que la función no está definida. Tenemos un agujero. En 3, al 3 yo no lo puedo evaluar en esta, porque vale para los x menores que 3, ni en esta otra porque vale para los x más que 3. Entonces, en 3 la función no toma ningún valor. Y luego la última de todas es una función cuadrática que no presenta restricciones de ningún tipo, en particular no presenta restricciones para los x mayores que 3, a esta cuadrática la puedo evaluar en los x mayores que 3, así que los únicos puntos que están fuera del dominio son el menos 2 y el 3. ¿Sí? Luego esta función la puedo evaluar en cualquier número real que se me antoje.
entendió hasta acá alguna duda con respecto al dominio? ¿Se entendió lo que hicimos? Sí, sí, sí. ¿Mm? ¿Los demás entendieron? ¿Les quedó alguna duda? ¿Trataron de encarar el ejercicio y el dominio les quedó diferente? ¿Lo hicieron? Sí, no sé si lo estuvieron pensando o siquiera, a ver. Les pasé en Facebook, hice una publicación donde aparecía una fotito de esta función y les sugerí que la analizara. ¿Mm? Eh, bueno, Joel pregunta que se perdió un poco en la parte de 7 menos 2x mayor o igual a 0. Claro, porque 7 menos 2x está metido dentro de una raíz cuadrada. Vos la raíz cuadrada la evaluás únicamente en valores no negativos. Entonces le tengo 7 menos x que sea mayor o igual a 0. Cuando dejo pasa el 2x sumando, para el 2 dividiendo y 7 dividido 2 me da 3,5. Eso indica que las x que yo puedo meter acá, las x que están, que yo puedo, en las que yo puedo evaluar esta función, basta con que sean menores a 3,5. Pero esta función rige hasta 3, no llega hasta 3,5, ¿sí? Así que cualquier valor de x lo puedo evaluar en cualquier valor de x que esté entre menos 1 y 3, ¿sí? Cualquier valor de x entre menos 1 y 3 yo lo puedo evaluar acá. Esta segunda función no me agrega ninguna restricción adicional, ¿sí? O sea, las únicas dos restricciones del dominio que tengo son el 2, porque me anula el denominador de esta de acá arriba, y el 3 porque la función no está definida allí. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, pues ya en 3,5 ya resta cuadrática, ¿sí? Así que a esta no la afecta, a esta no le importa. Bueno, bien, sigamos entonces. Intervalos de continuidad. Intervalos de continuidad. Bueno, acá es todo un tema porque puedo analizar la continuidad de esta función entre menos infinito y menos 1, la continuidad de esta función entre menos 1 y 3, y la continuidad de esta cuadrática entre los mayores que 3. Pero tendría que ver también si en menos 1 y en 3 la función se pega bien. En 3 no Sí. se va a poder pegar porque voy a tener un cero. Profe, Sí, una pregunta. sí. ¿No era que también tendríamos que revisar los puntos de discontinuidad en los que está fuera del dominio? Claro, exactamente. Como menos 2. Sí. Exacto, sí, bueno, esos nos van a interesar particularmente porque ahí, por ejemplo, podemos tener candidato a asíntota vertical. ¿Mm? Entonces, bueno, justamente esos bordes del dominio son puntos particularmente interesantes por ese hecho. Sobre todo para ver qué tipo de discontinuidad tenemos. Entonces, bien, vamos de abajo para arriba. Acá tenemos una función cuadrada 2, así que para las x mayores que 3, la función va a ser continua. Esta función es una función raíz cuadrada, va a ser continua en todo el intervalo porque todos estos valores del intervalo son menores estrictos a 3,5, que es el dominio real de esta función si yo la considerara de manera individual. Así que va a ser continua esta función f en el intervalo menos 1, 3. Y salvo en menos 2, esta función racional es continua entre menos infinito y menos 2 y entre menos 2 y menos 1. Quedaría por ver si esta función en menos 1 se pega bien a esta. ¿Sí? Es decir,
analizar el límite de esta función f en -1 para ver si da un valor específico. Para eso voy a tener que calcular los límites laterales. Sí. Sí, no hay continuidad entre las funciones. Ok, veremos, vamos. Sí. Entonces, a ver, la función no es continua, -2 en 3, porque no está definida, y analizo si es continua en -1. Por ahí no es tan claro, a pesar de lo que dice ahí arriba, que en -2 es discontinua. ¿Sí? Eso de todas maneras lo terminamos confirmando luego. Pero veo que pasa en -1. En vez es claro porque no está definido, no cumple la condición más básica de continuidad. ¿Qué pasa en -1? Bueno, en -1 yo analizo por izquierda y por derecha. Por izquierda, fíjense que evalúo en esta función. Y por derecha, es decir, para los valores más grandes que -1, ya me cambio a la otra. ¿Sí? Por cómo está definida la función. Porque la clásica es que cuando les mandamos a analizar el límite para x tendiente a -1 en una función partida, el punto donde se parte, por alguna razón extraña, y eso lo vi en el parcial, en el primer examen, por alguna razón extraña, o hacen un límite solo y se quedan con ese resultado, o peor, que también lo he visto, calculan los límites de todas las funciones, incluida esta que en -1 no tiene nada que hacer, calculan los límites de todas las funciones y dibujan una respuesta así al paso que nunca termina de ser concluyente. La idea es, hasta -1 corresponde esta función. Por eso en el límite para x tendiendo a -1 por izquierda, calculo el límite de esta. Ahora ya cuando me pasé a la derecha del -1, la función que empieza a regir es esta otra. Entonces calculo el límite sobre esta otra y es lo que hice acá. ¿Sí? Por la izquierda calculo el límite de la función racional. Ese límite me da -2. Y por la derecha, fíjense que tampoco hay indeterminaciones. Que acá tengo -8 más 4 -4 y abajo tengo -1, -1, -1, 0. Más 2, 2. -4 sobre 2, -2. Y la otra quizás es más sencilla porque tengo 1 menos 7 menos 2 por -1. Eso es 7 más 2. Raíz de 9. 1 menos 3 menos 2. Puedo concluir que existe el límite para x tendiendo a -1 de la función y da -2. Es decir, esas dos curvas en el punto de fractura de esta función partida se pegan continuamente. Quizás no se peguen de una manera muy prolija, pero toman el mismo valor, ¿sí? O sea, no pierde continuidad la función. F de -1 vale -2 por la definición, entonces deducimos que la función es continua en -1, disculpen, acá me equivoqué, en -1, ¿sí? Esto me lo anoto. Bueno, con eso puedo afirmar que la función es continua en -∞ -2, porque esta función es continua hasta -2, entre -2 y 3. Fíjense que ahí ya le estoy metiendo el 1 adentro, ¿sí? Perdón, y dale con el 1. Le estoy metiendo el -1 adentro, ¿sí? El -1 ya está acá, y por más que es un punto de quiebre, acabo de probar que la función es continua allí. Entonces directamente lo paso de largo hasta el siguiente valor de discontinuidad, que es en 3. Entonces va a ser continua en todo el intervalo -2, 3, y luego continua en el 3 más infinito, y ya están todos los puntos de discontinuidad. ¿Sí? ¿Alguna duda con la continuidad?
¿Algún comentario? Porque eso... No entiendo el por qué eso... A ver, bueno, justamente yo acabo de probar que la función, estoy analizando, acabo de probar acá que la función es continua en -1. Eso es lo que probé acá. La función es continua en -1, está definida en -1 y toma el valor -2, que es lo que da el límite. Bueno, entonces yo puedo decir que la función es continua entre -infinito menos 2. ¿Por qué esta función es continua entre -infinito y -2? ¿Sí? ¿Por qué? Y porque es una función racional, es un cociente de polinomios, lineal sobre cuadrática, y es cociente de funciones continuas. Entonces, cociente de funciones continuas, mientras no se anule el denominador, es continua. ¿Mm? Entonces, por eso va a ser continua entre -infinito y -2. Y luego entre -2 y 3, entre -2 y 3, bueno, todavía rige un cachito de esta, ¿sí? Rige un cachito de esta, pero luego empieza a comportarse como esta otra. Pero por suerte, en -1, ambos gráficos se pegan en un punto de ordenada -2, ¿sí? Y luego, en 3 más infinito, la función es continua por una cuadrática. O sea, esas funciones son contracontinuas. Entonces, listo, ¿sí? No sé si se entendió, Joel, que me lo habías preguntado. Medio como que hay que meterse a analizar a qué familia pertenecen las funciones. Sí, A mí tampoco me quedó claro. no sé si... O sea, ¿En qué parte te perdiste? es continua porque es una lineal sobre cuadrática. Entonces ahí reemplazo Es por cociente el... de continuas. Entonces ahí Sí. reemplazaría por el valor de x tendiendo a -1. A ver, para analizar la Porque a continuidad, veces cuando digo, está el bueno, esta ejercicio, función, cuando está el ejercicio así todo resuelto, sí, es como que uno se va perdiendo en los pasos un poco. Es como que no es lo mismo a ok, que si usted lo escribiera en el pizarrón. Si usted lo está escribiendo en el pizarrón es como que queda más claro porque uno va siguiendo el ejercicio. Cuando ya está todo escrito es como que uno se pierde un ajá, poco en lo que es el desarrollo. Por eso para mí es mejor la ok, cursada presencial. bueno, claro, me imagino. Está bien. La idea es esta, ¿sí? Yo para analizar los intervalos de continuidad, ¿en qué puntos debo tener cuidado? Bueno, Sí, justamente hay primero que no dos se puntos que anule, no ¿no? pertenecen al mismo. Primero, o sea, hay dos puntos que no están en el dominio, así que no puedo pedir continuidad allí, porque la condición básica de continuidad es que el punto esté en el dominio. Así que, en todo caso, voy a tener que ver si la función continua entre -infinito y -2, entre -2 y 3, y entre 3 y más infinito. Al -2 y al 3 no los puedo incluir para considerar la continuidad sobre esos puntos. Bueno, el único punto conflictivo que me termina quedando es el -1. Porque en Sí. -1 tenemos un valor de quiebre y la función está definida en -1. Esta está definida. ¿Sí? Definida en -1. Entonces yo quisiera saber si en -1 la función es continua. No quiere decir que al -1 yo lo vaya a sacar del dominio porque el -1 está en el dominio. Pero si no fuera continua en -1, la función no, digamos, yo lo incluiría al -1 en sus intervalos de continuidad.
¿Qué es lo que es? Analizar la continuidad en -1. Ver cuánto valen los límites laterales para x tendiendo a -1. Por izquierda y por derecha. Noto que ambos límites me dan -2, que es justamente lo que vale la función esta en -1. Entonces termino probando que la función f es continua en -1. Por eso yo puedo afirmar que es continua en estos intervalos. ¿Sí? Entre -infinito y -2, porque es continua esta. ¿Y por qué es continua? Y porque es cociente de funciones continuas. Cociente de funciones continuas que no, donde el denominador no se anula. El denominador acá no se anula entre -infinito y -2. Se anula en 2. Bueno, ahí ya Sí, lo está bien. habíamos sacado el dominio. Luego, sí, No, no no, está bien, sé, esa Luciana, parte y sí, querías algo. esta parte sí me quedó clara. Ok. Y sí, Se escucha medio entrecortado, ¿eh? No sé si le pasa a todo el mundo. ok, Ahí puso una chica que también lo escucha entrecortado. Se escucha como entrecortado. eh, o- Ah, yo pensé que era mi internet. uy, ok. Por ahí sea internet, sí, qué sé yo, sea la conexión. Este, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, veamos. Claro, bueno, no sé, por ahí sea lo de la grabación. ¿Cómo se me escucha ahora? Ahora se lo escucha un poco mejor. Ok, bueno, bueno, perfecto. Bien, bueno, yo lo que les estaba comentando es que cuando analizo este segundo intervalo, fíjense que ahí tengo metidito adentro el -1. -1, la función se quebraba. ¿Sí? Por definición, en -1 la función cambia de comportamiento. Pero yo dejo al -1 en este intervalo de continuidad porque ya probé que en -1 la función es continua. Entonces paso de largo al -1. Digo que la función es continua entre -2 y 3, con el -1 adentro, y luego es continua en 3 más infinito. ¿Por qué? Y porque entre 3 y más infinito la función se comporta como una cuadrática y las cuadráticas son funciones continuas. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Quedó un poco mejor la parte de la continuidad? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, luego acá decidí calcular los ceros. A ver, Joel, claro, por eso, bueno, ahí está la cuestión. El -1 está metido acá adentro. Y lo incluí una vez que me di cuenta que en -1 la función es continua. Entonces, listo. Lo puedo meter dentro de alguno de los intervalos de continuidad. Los bordes de los intervalos de continuidad son justamente las discontinuidades. Asíntotas, saltos, agujeros. El -1 hubiera sido un borde de algún intervalo de continuidad siempre y cuando el límite para x tendiendo a -1 de esta función no existiera, pero existe. ¿Sí? Para que el límite ese no exista, necesito que los límites laterales me den diferente y me dieron iguales. Y en -1 la función está definida. Dan igual, está definida y vale lo que dice el límite. Entonces la función es continua en -1. Listo. Entonces el -1 está perdido acá dentro de este intervalo. Justamente un intervalo delimitado por dos discontinuidades. ¿Sí? Lo que determina los intervalos de continuidad son las discontinuidades. Bueno, bien.
Ahora lo que hice es calcular los ceros. Para calcular los ceros voy analizando justamente cada función y viendo si la solución que me tira corresponde al intervalo que le tocó o no. La primera, la función racional, se anula solo cuando x es igual a menos un medio. Pero ¿qué ocurre? Menos un medio es más grande que menos uno. Menos un medio no pertenece a este conjunto. La función f en menos un medio se aplica a esta función raíz cuadrada que tenemos acá. Entonces, no se anula la primera función en el tramo que le toca, ¿sí? Porque solo se anula en menos un medio y en menos un medio rige la función que sigue. En el segundo tramo parece que tampoco se anula porque si yo nuevamente, ay disculpen, me pasé. Si yo nuevamente, a ver, acá está, disculpen. Si yo ahora despejo de acá, paso el 1 para el otro lado, bueno, cambio de signos, tomo cuadrado a ambos lados, me termina quedando que menos 2x es 1 menos 7, 1 menos 7 es menos 6, y x, ¿sí? Termina quedándome igual a menos 6 dividido menos 2, o sea, 3. Pero ¿qué ocurre? Esta función se anula en 3 y el 3 no pertenece al dominio de la f. Entonces, la segunda función tampoco me aporta ninguna raíz extra. Luego, la tercera sí me puede aportar algo, la cuadrática, porque cuando yo veo dónde se anula, despejo, me da raíz de 10, me da una raíz que me sirve y una que no me sirve. Bueno, la que no me sirve la tiro, ¿sí? Me da raíz de 10 que sí es mayor a 3 y es la única raíz de esta función en todo su dominio. ¿Se entendió el tema raíces? Sí. Sí, Entonces, bueno, con eh, esto, sí, sí, diga. sí, o sea, la parte de la teoría es como que se entiende, pero la parte de la práctica, yo la verdad no me queda claro. El otro día estuve mirando videos de matemática, estuve con un libro de matemática hasta la 1:30 de la mañana y no me termina de quedar claro. Mira, a No ver, me siento preparada para el parcial, le digo la verdad. bueno, igual no te preocupes porque vamos a tener unos 10, 12 días para el parcial, así que no te deprimas. Lo que yo suelo aconsejar siempre es, ante un ejercicio resuelto, ante un Sí, ejercicio resuelto, ya sea resuelto en papel, resuelto por alguien en un video de YouTube o resuelto acá en una diapositiva, lo que recomiendo hacer es que ustedes traten de plantearlo. O sea, quizás todos estos ejemplos que les estoy mostrando, cuando no estén en una clase y los vean en un momento que deciden ponerse a estudiar, digan, bueno, me voy a poner a hacerlo. Por más que yo lo haya visto en clase, ¿sí? Me pongo a hacer este ejercicio. sí, yo trato de hacerlos, pero, o sea, a mí no me termina de quedar claro. Por eso le voy a pedir si me puede explicar de otra forma, porque no me termina de quedar claro. A Y ver, no es que no le he puesto voluntad, le he puesto voluntad, me he puesto con los libros, me he puesto con videos, me he puesto con todo y no me termina de quedar claro. ok. Cuando a vos te dan un estudio de función, tenés la fórmula de la función, en este caso es una función partida, quizás no es el mejor ejemplo para arrancar, pero ponele que te queda una función como la que vimos la clase pasada, esta función que está acá. ¿Sí? Mm, Análisis de función. Vos te tenés que mentalizar en que querés llegar vos a obtener el gráfico aproximado de esa función, son sacándole toda la información que vos puedas. ¿Por dónde arranco? Calculando el dominio.
¿sí? ¿Por qué? Sí. Porque el dominio es el conjunto base al cual me voy a remitir cuando yo haga todos los cálculos relativos a la función que tengo que analizar, ¿sí? En los Sí, bordes sí. del dominio tengo la chance de que haya asíntotas o saltos, además, bueno, dentro del dominio puede ser que yo encuentre las regiones de crecimiento, de decrecimiento, los máximos y mínimos, todo eso está dentro del dominio, ¿sí? Entonces, como mínimo tengo que empezar calculando eso. ¿Cómo se calculaba el dominio? Fue casi una de las primeras cosas que empezamos a ver en esta materia. El dominio lo calculo, bueno, mirando qué funciones restrictivas tenemos dentro de la fórmula de la f. Y tenemos la raíz cuadrada, que yo la tengo que analizar para valores del radicando no negativos, ¿sí? La raíz cuadrada solo se puede aplicar a cero o a positivos. Y luego, como tengo un denominador, procurar que ese denominador no se anule, ¿sí? Para no dividir por cero. Si hubiera logaritmo, también tendría que tener cuidado con el logaritmo. El logaritmo me restringe el dominio a los x mayores que cero, ¿sí? Ahí vemos quiénes quieren entrar. Bueno, bien. Entonces, ya al menos sabes por dónde arrancar, Luciana, ¿sí? Ya al menos te di una pauta de por dónde habría que arrancar en estos ejercicios. Sí, Bueno, sí, no sé si se me complica a la hora de buscar el dominio o no sé, porque, o sea, yo entiendo todo lo que usted está explicando, entiendo lo de que tengo que ver si hay una asíntota, si es una función partida, no partida o como sea, pero a la hora de desarrollarlos como que me bloqueo, no lo puedo resolver, me cuesta. claro, ok, bueno, eso va saliendo con la práctica. Quizás convenga cuando te metas con los ejercicios de la guía, empezar viendo los más sencillitos, los más simples, empezar viendo esos ejercicios y luego ya meterte en ejemplos, una vez que te salgan esos, meterte con ejemplos un poco más sofisticados, por así decir. Pero la idea es eso, ¿sí? Primero tenés que darte cuenta qué es lo que no te sale. Si no te sale el cálculo de dominio, lo hemos visto hace tiempo, el cálculo de dominio, bueno, hay que tener en cuenta ciertas funciones básicas que me restringen el dominio. Si esas funciones aparecen en la fórmula, bueno, las voy a tener que analizar. Voy a tener que analizar cuánto me restringen el dominio de mi función. Esas funciones básicas son raíz cuadrada, son logaritmo, ¿m? Y los cocientes, sobre todo los denominadores, ¿sí? Ver dónde se anula el denominador. Y ya está, o sea, vos mirás esto y decís, bueno, a ver, esta función, ¿a dónde no podría evaluarla? Y, por ejemplo, no podrías evaluarla en los negativos, no podrías evaluarla en uno porque te anularía el denominador, y ya está, ya tenés el dominio, ¿sí? O sea, eliminando esas dos cosas, los negativos y el uno, ya lo que te queda es el dominio de la función. El dominio medio como que se calcula por descarte, es decir, terminás buscando qué cosas no componen el dominio para sacarla, ¿sí? Para sacar esas cosas, y quedarte con lo que queda. ¿Mm? Luego vienen, bueno, los intervalos de Y continuidad, que el sí. dominio medio, para qué me serviría? O sea, ¿A qué te referís con el dominio medio? ¿no dijo el dominio medio recién? ¿O yo escucho mal? No, 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 no. Como que, a ver, el dominio es un conjunto conformado por todos los valores reales donde podés evaluar la función. ¿Sí? No, no Bien. existe el dominio medio. El dominio es Ah, ah.
Un No, no. conjunto en el cual evalúas la función. ¿Sí? Sí, sí. Por ahí dije medio por decir. El dominio es el conjunto en el cual yo puedo evaluar la función. ¿Sí? Evalúo la función y me devuelve un resultado numérico. Es el conjunto de valores donde yo puedo evaluar la función. Bien. Ese conjunto es el que me va a acompañar durante todo el proceso de estudio de función, porque sobre ese conjunto voy a terminar graficando la función. Buscándole las zonas de crecimiento, buscándole los puntos de inflexión, los puntos críticos, buscándole todo. La idea es ser ordenado. Buenas tardes, Juan Ángel. La idea es ser ordenado con toda esta información y no volverse loco a la hora de, bueno, yo quiero graficar esta función con toda esta información de acá, pero quizás fui desprolijo, hice las cosas con algo de desorden y no me doy cuenta cómo graficar, porque tengo las asíntotas horizontales por un lado, la región de crecimiento por el otro, los puntos de inflexión por acá, el dominio por allá, tengo un rompecabezas, ¿sí? Que ingobernable, y obviamente desisto de continuar el ejercicio. La idea, como vimos el otro día, es seguir estos pasos de acá. Si siguen estos pasos de acá, y en lo posible en ese orden, y si lo hacen en otro orden, no se los voy a poner mal, ¿sí? Porque no es que esté mal desordenar un poco esto, pero es una regla, es una guía para saber qué cosas necesito a la hora de terminar graficando la función. Bueno, necesito prácticamente todo esto, todo lo que están viendo en pantalla. Con eso me arreglo para graficar la función. Ahora, bueno, puede ser que haya algunas cositas que no salgan. Bueno, en todo caso las consultan. O sea, bueno, me olvidé de calcular dominio o no sé calcularlo. Bueno, lo podemos repasar. No hay ningún problema. El concepto de intervalos de continuidad, bueno, o sea, tengo que mirar dónde la función es discontinua, ¿sí? Miro la función donde es discontinua, el dominio me puede ayudar en parte, ¿sí? Pero bueno, si la función es partida, bien podría ocurrir que la función, por más que esté definida en un determinado valor, no sea continua allí por tener un salto. Entonces, ese valor me va a definir los intervalos de continuidad. ¿Sí? Entonces, bueno, en esencia tienen que seguir estos pasos. Lo que yo les decía es, si ustedes ven un video, por ejemplo, del profesor Agnelli, o los videos que les voy subiendo yo, o de cualquier otro profesor, como por ejemplo este que compartieron la vez pasada, que creo que es una profesora que lo compartieron por acá y resuelve ejercicios. No me acuerdo ahora el nombre, Mate Fácil o una cosa así. Bueno, la idea sería ver cómo, o sea, ver primero ustedes, una vez que el video plantea el ejercicio a resolver, que traten de planteárselo ustedes. Por eso les propuse que lo pensaran. ¿Qué cosas se les ocurre con un ejercicio así? Lo piensan, puede ser que se traben, que no les salga ni siquiera el dominio, es lógico, ¿sí? Se están aprendiendo, es lógico que se traben. Bueno, si no les sale el dominio, vienen y me consultan, ¿sí? Aprovechan el espacio de consultas que les dejo al finalizar la clase y me preguntan. Pero la idea por ahí es que se topen con la dificultad primero ustedes y ver hasta dónde llegan. Bueno, hoy no me sale calcular el dominio, pero por ahí ya para lunes, martes me sale calcular hasta las asíntotas. Y bueno, voy lento, pero al menos he ido progresando. Y luego le encuentro la vuelta a los elementos de la derivada primera para analizar puntos críticos, extremos, qué sé yo. ¿Sí? Como que esta segunda parte de la derivada primera y derivada segunda son medio repetitivas, porque fíjense ustedes que
yo termino buscándole a ambas, a f segunda y a f primera, las mismas cosas. Les busco las raíces. ¿Quiénes son las raíces de f'? Los puntos críticos. ¿Quiénes son las raíces de f segunda? Los puntos de inflexión. Les busco el signo, ¿sí? Le busco positividad y negatividad a f'. ¿Qué es la positividad de f'? Es el intervalo donde la función crece, y la negatividad y donde la función decrece. En el medio vas a tener máximos, mínimos o discontinuidades, ¿sí? Luego para la derivada segunda, lo mismo. Si la derivada segunda es negativa, si el signo es negativo, ¿vos qué tenés? Un intervalo de convexidad. Un intervalo o una semirrecta donde la función está triste, tiene panza para arriba. Y si f segunda es positiva, bueno, tiene panza para abajo, está contenta, es cóncava. Pues fíjense que estos dos son del estilo de buscar ceros, positividad y negatividad, ¿sí? Es lo mismo, pero aplicado no a la f, sino a las primeras dos derivadas de la f, ¿sí? Entonces, bueno, esto es un poco, digamos, el ordenamiento del estudio de función. ¿Cómo hago para que un estudio de función me quede más o menos prolijo? Entonces, bueno, en los ejercicios de la clase pasada traté de ser bastante metódico, respetar ese orden, hasta llegar a un gráfico específico, ¿sí? Que es lo que me propongo hacer con esta función partida. No sé si había alguien que quería decir algo. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Yo entré hace un ratito. Le hago una consulta. Los ejemplos de esto de Filmina, ¿lo va a subir al campus o al Facebook? Algo. Los ejemplos estos, sí, bueno, siempre se los prometo, pero hoy les subo, hoy sí o sí, hoy les cumplo, subo una versión que quizás no esté finalizada, pero les subo una versión de esto como para que la miren y la remiren, y traten de hacer quizás algunos ejemplos, como para que la tengan a mano. Sí, para seguir bien los órdenes, esto que nos venían marcando, para Okay. para hacer los ejercicios viene bien también. Ok, fenómeno. Bueno, esa es la guía, la línea o la lista, mejor dicho, de ingredientes que hay que tener en cuenta para que salga el estudio de función, ¿sí? Entonces, bueno, el plan es más o menos ese, seguir este orden. Puede ser que en algún momento, bueno, por alguna cuestión conceptual se traben, pero no es por el estudio de función en sí, sino porque hay algún concepto que está medio flojo de papeles. Entonces, bueno, si yo arranco, miro el orden ese que aparece en la diapositiva y dice, bueno, tengo que arrancar calculando el dominio, y ya me trabo, el problema no está en el estudio de función, está en cómo analizo el dominio. ¿Sí? Si el dominio, ponele que me salga, pero bueno, me salen las asíntotas, ponele, bueno, perfecto. Ahora, cuando tengo que empezar con temas de la derivada primera, buscar los puntos críticos y ya no me sale. ¿Y por qué? Bueno, porque tengo una falta conceptual en el tema de puntos críticos, pero no es por el estudio de función. La contra que le podríamos achacar al estudio de función es que da un montón de cosas por sabidas. Entonces ya esto no es un tema tan introductorio de derivadas. Yo lo que estoy haciendo es aplicar las derivadas para otro fin, no por el simple hecho de calcular una derivada. ¿Sí? Acá el ejercicio no es, bueno, te doy esta función, derivámela, punto. No. Vos derivás la función con un propósito posterior. ¿Sí? Entonces, el hecho de tener a la derivada como herramienta
sobre todo la derivada segunda como herramienta, puede ser un poco incómodo, sobre todo si, bueno, falta algo de repaso en derivadas o les falta a ustedes avanzar en algunos ejercicios. Entonces, bueno, la idea, como ya les dije, es sentarse, ponerse a hacer las cuentas y, bueno, fundamentalmente ver si le salen. Si no le salen, consultar, ¿sí? Aprovechar y consultar. Entonces, bueno, acá está la cuestión con respecto al estudio de función. Habíamos visto, bueno, dónde se anulaba la primera, la segunda no se anula porque se anula justo en un valor fuera del dominio, y la tercera sí se anula en raíz de 10, y raíz de 10 es más grande que 3, así que va a integrar el dominio, y es el único punto crítico que hemos encontrado. ¿Sí? Entonces lo que hago acá es analizar positividad y negatividad. Miro qué signo tiene la función, utilizando un poco del teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano lo que me dice es que, bueno, si la función no se anula y es continua en un intervalo semirrecta, entonces va a conservar el signo. Si en los únicos lugares donde se anula o donde la función tiene problemas son -2, 3, bueno, en raíz de 10 no pasa nada porque la función se anula. Pero en -2, 3, bueno, tengo que ver el signo que hay entre menos infinito y -2. Yo evalué la función en -3 y me da positivo, o sea que va a ser positivo para cualquier cosa entre menos infinito y -2. Entre -2 y 3, bueno, ¿a quién agarré? Al 1, que yo ya lo tenía, ¿sí? Que habíamos probado que en 1 la función es continua. Entonces lo que me termina dando es que en 1 la función vale negativa, vale -2. Así que entre -2 y 3 la función no cambia de signo y es siempre negativa. Luego viene en 3 raíz de 10. El raíz de 10 es 3, algo. Y el 3,1 está entre 3 y raíz de 10. Entonces, en 3,1 la función es positiva, me da 0,39. Y luego, más allá de raíz de 10, probé en 4. En -4 la función esta da -6, así que vuelve a ser negativa. Ahí les puse los intervalos de positividad a la izquierda y de negatividad a la derecha. Y luego me metí con las asíntotas verticales. Entonces, bueno, para las asíntotas verticales lo que termino haciendo es analizar qué pasa en -2, en ambos lados del -2. Fíjense que si yo reemplazara esto por -2, lo de arriba, por eso lo puse entre comillas, porque esta cuenta técnicamente no se puede hacer, ¿sí? Uno la hace en su cabeza, pero esta cuenta no corresponde ponerla así. Por eso va entre comillas, como que las comillas me dan impunidad para escribir esa expresión donde lo que se ve es un número dividido 0. Ahí estoy dividiendo por 0. Matemáticamente esto no tiene ningún sentido, simplemente a modo informativo para que se sepa qué tipo de indeterminación obtuve. Profesor, Sí, usted sí. para sacar los conjuntos de positividad y negatividad aplicó el teorema de Bolzano, ¿no? Así es, sí, exacto. Sí. Sí. O sea, eso me permite afirmar que en esos intervalos que aparecen ahí en la tabla, No, la función conserva el signo. perfecto. Si la función f cambiara de signo en esos intervalos,
Como yo ya había probado antes que eran intervalos de continuidad, entonces, para cambiar de signo, tuve que haber encontrado alguna raíz. Un Y la cero. única raíz que encontré Con es raíz. en raíz de 10. Perfecto. ¿Sí? No tiene otras raíces. Entonces, bueno, ahí tenemos el uso del teorema de Bolzano. Pregunta. Sí. Yo analizo por el teorema de Bolzano, analizo los intervalos eso. Menos infinito, Claro. menos 2, menos 2, 3, 3 raíz de 10 y 10 más infinito, Sí. ¿no? Sí, exacto. Y la función ahí, ¿cuál sería? Esa 8x más 4 menos x más 2 por x menos 1. Eso te lo ¿O no? pregunto a vos. En el primer intervalo, ¿cuál sería? Entre menos infinito y menos 2. ¿Cuál sería? Entre menos infinito y menos 2, ¿qué función mirarías? Entre La menos primera. infinito y menos 2. La primera. ¿Mm? Entonces, cuando evalúo en menos 3, que es el valor que tomé de referencia, me fijo qué signo tiene la primera función. ¿Sí? Entonces evalúo ahí. Para las x mayores a raíz de 10, ¿a dónde mirás? X mayor a raíz de 10, ¿a dónde mirarías? ¿En cuál de las funciones? Ay, no sé. Ahí me mató. ¿Tenés idea cuánto vale raíz de 10? 3,16 y mucho. Ok, entonces, Basta. Está la sí, última, sí. en la última. Bueno, la que puede ser un poquitín más confusa, ¿m? Es entre menos 2 y 3, porque como en menos 1 es continua y la función cambia de comportamiento, vos podés mirar una o la otra, ¿sí? En menos 1, ¿Y estaría bien estas si miro una o funciones, la otra? la una o la otra en algún valor que le corresponda, Sí, ¿sí? Si yo, como por ejemplo, Sí, sí, evalúo en 0, entre menos 2 y 3 otro valor fácil es 0. ¿Sí? sí. Bueno, si ponele no elijo el menos 1 y elijo el 0, ¿en cuál de las dos funciones evalúo al 0? La del medio. La del medio, porque el 0 es más grande que menos 1 y más chico que 3. Entonces evalúo en la del medio. ¿Sí? O sea, esa es la idea. Cuando cambié de intervalo, cambió la función su comportamiento. ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo observo la positividad y negatividad. Miro el signo de lo que me da. Entonces, bueno, en 3 raíz de 10 también miro la última, ¿sí? Entonces ahí evalúo en 3,1, ¿sí? Este intervalo es muy chiquitito, ¿sí? No hay mucha diferencia entre 3 y raíz de 10. Y luego en raíz de 10 miré en 4, ¿sí? Para los más grandes que raíz de 10, miré en 4, ¿sí? Y ahí me da que la función es negativa. Y eso me permite analizar la positividad y la negatividad, que son estos conjuntos. La función es positiva en menos infinito menos 2 y 3 raíz de 10. Y negativa en los restantes. ¿Y En para menos qué me 2 serviría analizar los signos que toma la función? O sea, para ver la forma que toma la función. Cuando grafiques, la parte del gráfico que corresponda a los valores que estén entre menos 2 y 3, que te queden abajo del eje X. Entre menos 2 y 3, el gráfico de la función tiene que estar abajo del eje X porque es negativa. ¿Se entiende? O sea, el Sí, 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 sí. gráfico
el gráfico termina siendo un resumen de toda la información que vos obtuviste. Yo miro el gráfico de la función que vos me hiciste y entiendo todos los cálculos que fuiste haciendo. Ah, bueno, acá se ve que encontró un máximo, acá se ve que encontró un mínimo, acá es cóncava, acá tiene una asíntota vertical, acá la función le quedó positiva. Todo eso me lo tiene que trasladar el gráfico. Obviamente que para llegar a ese gráfico tenés que valerte de todos estos cálculos, ¿sí? Tenés que hacer todos estos cálculos que te permitan obtener un gráfico, digamos, coherente con lo que estuviste calculando. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Sí? Esa es la idea. Por eso hacerlo en un orden como puede ser este. Bien. Para las asíntotas verticales, como les dije antes, analizo los bordes del dominio. ¿Quiénes son los bordes del dominio? El -2 y el 3. ¿Sí? Son justamente puntos que no están en el dominio. Cuando hago el límite por derecha y por izquierda de -2, observo que el numerador siempre me da -12, me da negativo, y el denominador me va a terminar dando 0. Este término x más 2, ¿sí?, es el que se termina anulando. Claro, si la x tiende a -2, ese término se tiene que anular. Fíjense que acá los efectos gráficos tengo que tener cuidado, porque si me acerco al -2 por la izquierda, ¿sí?, si me acerco al -2 por la izquierda, x más 2 me termina quedando negativo. ¿Por qué? Porque -2 por la izquierda es -2,0 algo. Es un número más chico que -2. Si le sumo 2, no me alcanza para que me dé positivo. Se va a acercar a 0, pero me va a dar negativo. Entonces por eso pongo 0 menos. Este otro menos es el menos que está acá, ¿sí? Y en x menos 1, bueno, cuando cambio la x por -2, -2 menos 1, me termina dando -3, ¿sí? Entonces tengo negativo dividido negativo, positivo, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué quedan ambos negativos? Fíjense que 0 por izquierda es negativo y este menos le cambia el signo y lo vuelve positivo, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esas cosas, porque a veces ocurre que por un análisis deficiente, medio como que empieza a haber algún tipo de incoherencia entre las asíntotas que calculamos y las regiones de crecimiento, ¿sí? Así que ojo con esos detalles. Ya eso me sirve para afirmar que hay una asíntota vertical en x igual a -2. ¿Sí? Ya ese límite solo, sin haber calculado el otro. Si un límite lateral me termina dando infinito, entonces en el valor de ese límite lateral, en este caso -2, tenemos una asíntota vertical. El otro termina dando algo muy parecido, solo que -2 por derecha son números de la forma -1,999 algo. Entonces, si a -1,999 le sumo 2, me va a dar positivo. Pero claro, a medida que me acerco al 2 por la derecha, esto se va a ir acercando a 0 por la derecha. Entonces, en este caso tenemos que el resultado del límite me da menos infinito. ¿Por qué? Pues en el numerador tengo un negativo y en el denominador ahora sí tengo negativo por negativo, positivo. El denominador quedó positivo. Negativo dividido positivo, negativo. Y da infinito porque estoy dividiendo por 0. O mejor dicho, estoy dividiendo por algo que tiende a 0. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos un análisis de asíntota vertical mediante límites laterales.
¿Mm? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Para 3 hago algo parecido, ¿sí? Hay que analizar el límite de igual manera, ¿no? Analizo el límite de igual manera con las funciones que están a la derecha y a la izquierda del 3. Si me acerco al 3 por la... fíjense que en -2 la función no se partía. En -2, a ambos lados del -2 tengo la misma función. Pero en 3 tengo funciones diferentes. Entonces, cuando la x tiende a 3, esta de acá se acerca a 0. Y cuando la x tiende a 3, pero por la derecha, la función cambia de comportamiento, es una cuadrática, y me termina dando 1. Entonces yo puedo afirmar que en 3 hay un salto, porque por la izquierda se acerca a 0, pero por la derecha se acerca a 1. En 3 hay un salto, pero no una asíntota vertical. ¿Sí? Entonces, bueno, eso también me va a O sea, aportar a o la sea, hora que tenga que hacer un gráfico. Sí. profesor, entonces tenemos que aclarar que tenemos un salto y no una asíntota. Y claro, a ver, vos se supone que te diste cuenta porque ninguno de los límites laterales te dieron infinito. De todas formas, aunque vos no lo digas, se supone que esta información vos la tendrías que volcar en el gráfico. Entonces, si yo miro el gráfico y veo lo que pasa cerca del 3, se supone que, bueno, por la izquierda te estuviste acercando a 0, de alguna forma, por abajo, por arriba, qué sé yo, pero te acercaste a 0, y por la derecha te acercaste al 1. Entonces tenemos un salto de continuidad. No va a ser asíntota vertical porque ninguno de los dos límites da infinito. ¿Sí? Bueno, entonces, acá yo lo que hago es, bueno, para calcular asíntotas horizontales u oblicuas, a ver, yo lo que les había comentado la vez pasada es que si de una se mandan a calcular las oblicuas, ya tendrían que sacar las horizontales dentro del proceso de búsqueda de oblicuas, ¿sí? Por la simple razón de que las asíntotas horizontales son asíntotas oblicuas dependiente 0, ¿sí? Entonces, si hay horizontales, las voy a encontrar calculando las oblicuas. Ahora bien, uno puede utilizar diversas estrategias y darse cuenta que la primera función que nos aparece es una función racional. Función lineal dividido función cuadrática. Y tengo que ver qué le pasa hacia menos infinito, porque la función que rige hasta menos infinito es esta función racional. Yo hacia más infinito no puedo aplicar la misma función. Tengo que aplicarle otra, ¿sí? La que corresponda con los valores de x que se van a más infinito. Entonces, bien, bueno, yo puedo aplicar L'Hopital acá, ¿sí? Calculo el límite para x tendiendo a menos infinito. Esto me termina dando algo de la forma infinito sobre infinito. Hago L'Hopital y termino probando que el numerador da 8, el denominador da 2x menos 1. Así que, bueno, el límite me termina dando 0, lo que quiere decir que hay una asíntota horizontal por izquierda en i igual a 0. ¿Sí? Ahí no hizo falta analizar las oblicuas porque tengo grado 1 dividido grado 2 y cuando la x se vuelve muy pero muy grande, eso lo vimos cuando hicimos límites, cuando la x se vuelve muy pero muy grande, la cuadrática crece mucho más rápido que la función lineal. Entonces es lógico que este límite se vaya a 0 para valores de x muy pero muy grandes. L'Hopital lo confirma. Por la derecha tengo una función cuadrática
Por la derecha tengo la función cuadrática 10 menos x cuadrado, y a esa sí le busco la asíntota oblicua, pero de todas maneras no la tiene. Porque al buscar la pendiente de la asíntota oblicua, lo que tenemos acá es f sobre x, ese es el cálculo de la pendiente, calculando el límite de eso. F de x sobre x para las x que se van a infinito es igual a 10 menos x cuadrado sobre x. Y cuando reescribo acá, observen que arriba saqué la x de mayor potencia. Es un truco que veníamos haciendo desde que vimos límite. Esto también se podría haber resuelto por L'Hopital, ¿eh? Fíjense que este límite también es de la forma infinito sobre infinito. Por L'Hopital también lo sacaba. Entonces, bueno, me termina quedando que el resultado de este límite es menos infinito. ¿Sí? Si la pendiente de la asíntota oblicua me da menos infinito, entonces no existen asíntotas oblicuas, ni siquiera asíntotas horizontales. ¿Sí? Entonces, bueno, eso con respecto a las asíntotas. ¿Se entendió algún comentario? Siempre tenemos que sacar, con la oblicua podemos sacar todas las horizontales, pero también si andamos como medio, si somos más de usar L'Hopital, podemos aplicar L'Hopital en estos ambos casos. Cuando te aparecen límites, podés aplicar L'Hopital sin ningún problema, siempre que el límite sea de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. En esos casos podés aplicar L'Hopital la cantidad de veces que sean necesarias. A ver. Si nos dan infinitos en ambos casos, no hay asíntotas tanto horizontales como oblicuas. Si, por ejemplo, la pendiente te da infinito, no hay ni oblicuas ni horizontales. Si ponele que la pendiente m te da un valor numérico, pero luego querés calcular la ordenada al origen b, tampoco, y esa es la que te termina dando infinito, tampoco hay asíntotas ni oblicuas ni horizontales, porque las horizontales son un caso especial de asíntotas oblicuas. ¿Sí? Por ahí me había preguntado por qué las asíntotas se analizan en esos puntos. Bueno, justamente porque son puntos afuera del dominio. Entonces las asíntotas se terminan analizando, las asíntotas verticales se suelen analizar en puntos afuera del dominio o en puntos donde la función se parte, si es una función partida. Entonces termino analizando ahí, en esos puntos, donde puedo ver que quizás la función no está definida o tiene un salto. Ahí es donde busco las asíntotas verticales. Para la derivada, fíjense que cuando calculo f', todas las desigualdades me quedaron estrictas porque yo no sé si en -1 la función resulta derivable. No me puse a probarlo. Pero es probable que la función no admita derivada en -1. Entonces, por las dudas, a ese valor lo saco. Lo saco por si las moscas, al -1. Y analizo cómo quedan las derivadas las derivadas de cada una de las funciones componentes en el interior del intervalo que les ha tocado. Entonces, bueno, como pueden ver, la primera, la función racional, es una derivada que tiene esta pinta. La de la raíz cuadrada, la segunda, tiene esta otra pinta. Y 10 menos x cuadrado, para los x mayores que 3, tiene esta otra pinta. ¿Sí? Bueno. Acá creo que volví a meter la pata, ¿sí? Porque acá no va, no debería decir 1, sino -1.
¿sí? Eso lo tengo que corregir, ¿sí? Nuevamente. ¿Por qué es el único punto crítico x igual a menos 1? ¿Cuál es el motivo? Porque fíjense que yo afirmo esto y no me he puesto a mostrar a dónde se anula cada una de estas y si el punto donde se anula pertenece al conjunto al cual la estoy restringiendo a cada una. Uno se puede preguntar, che, ¿y por qué no hay ningún valor de x más chico que menos 1 que anule a la primera función? ¿Por qué lo afirmo así tan livianamente? ¿Es tan fácil darse cuenta que la primera función, por ejemplo, no se puede anular en ningún valor más chico que menos 1? ¿Eso se llega a ver? ¿Puede repetir, profe? Porque no entendí bien la pregunta. Tengo que... Yo tengo que buscar los puntos críticos. Sí. Los puntos críticos son aquellos donde la derivada primera se anula o donde no existe la derivada primera. Yo hasta ahora lo que sé es que en menos 1 la derivada primera no existe, así que tenemos un punto crítico. En menos 1 la función está definida, incluso es continua, pero no existe la derivada, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre con las otras funciones? ¿Sí? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con la derivada de esta? ¿Por qué esta no me aporta ningún punto crítico en las x más chicas que menos 1? ¿Por qué? Porque pareciera tan fácil de ver que no va a aportar ningún punto crítico extra. Porque las x están en el denominador. Bien, por ahí anda, pero hay una cosita más que me indica que esa expresión no me puede aportar ningún punto crítico extra. Hay otro detalle. ¿Cómo son esos dos términos que se están sumando? Son diferentes. Sí, son diferentes, pero además de eso. Divisiones siempre van a ser menores a 1. Sí, habría que ver, depende. Puede ser. Si la X se acerca, sí, bueno, hay que ver cómo es eso, sí, no la voy a andar estudiando. Pero hay otra cosa que llama la atención, que uno dice, ve eso y dice, ah, bueno, pero esto no me puede aportar ningún punto crítico más. Esa función no se puede anular en ningún X menor a menos 1. ¿Qué es lo que se observa allí? ¿Qué pasa con esos dos términos que estoy sumando? Ah, que estaba multiplicando por 4. Sí, ese es un dato menor. Que el denominador tiene la potencia, los dos. Ahí me gustó. Me van a dar positivo. Muy bien, eso se tenían que dar cuenta. Fíjense que tengo uno que es positivo en ambos numeradores, dividido cosas que están al cuadrado. O sea, acá tengo una suma de positivos siempre. Esto no se me puede anular nunca. ¿Sí? Esto jamás se va a anular. Así que acá olvídate de obtener algún punto crítico extra. Ni para las x menores que menos 1, ni para ninguna x, si fuera el caso. Pero bueno, acá me interesan las x menores que menos 1. Bueno, esto no se anula jamás. Algo parecido va a ocurrir con la segunda, quizás en este caso quede más claro, porque al tener una división, cuando yo le busque puntos críticos, igualo esto a 0, y para que una división se anule, necesito que se anule el denominador. Y el problema acá es que el numerador es constante. Entonces esta tampoco me va a aportar ningún punto crítico.
Y la tercera más simple, porque si bien se anula en un X, es un X que no verifica esta condición. ¿Sí? Se anula en 0 y 0 no es más grande que 3. Así que bueno, el único punto crítico es el 1 porque el menos 1, perdón, o sea, me confunde ahí que está mal escrito, el menos 1 porque la función es continua en menos 1, está, bueno, o sea, al ser continua en menos 1, la puedo considerar dentro de los puntos críticos porque la condición para ser punto crítico era estar en el dominio. El problema es que no me puedo definir la derivada primera, en menos 1, ¿sí? Entonces, bueno, analizo, ahí sí, en menos 1, el crecimiento de la función, ¿sí? Entonces, bueno, tengo el signo de f', el valor de referencia que tomé en cada intervalo y el comportamiento de la función según lo que me diga Lagrange, Rolle, ¿sí? Los teoremas de valor medio. Entre menos infinito y menos 2 tomé como referencia el menos 3. Evalué la derivada en menos 3. La derivada en menos 3 le corresponde esta primera función por ser más chico que menos 1. Y es positivo. ¿Sí? Entonces la función necesariamente es creciente, que es lo que se observa en esta rama. También separo según la asíntota vertical, entonces quiero ver qué pasa entre menos 2 y menos 1. ¿Sí? Entre menos 2 y menos 1, ¿cómo se comporta la función? Bueno, entre menos 2 y menos 1 le corresponde también esta derivada, que tiene que ser positiva, por lo que acabamos de observar. Entonces la función acá viene creciendo, provee en menos 1/2, y como era de esperar, la derivada es positiva, ¿sí? Bueno, acá viene el punto crítico, ahí dice, bueno, punto de inflexión, pareciera decir, bueno, en cierta forma es un punto de inflexión porque en menos 1 no tenemos ni máximo ni mínimo, ¿sí? La derivada en menos 1 no existe. La derivada en menos 1 no existe. Entonces, la función acá viene creciendo, creciendo, hasta menos 1, y luego sigue creciendo, ¿sí? Bueno, acá no lo puse, sí, me faltó, pero acá el signo de la derivada sigue siendo positivo, pero ve la derivada en 0, ¿sí? La derivada da raíz de 7 sobre 7, es positiva, así que la función no para de crecer. Y luego en 3 más infinito, bueno, se comporta como esta cuadrática, y en 3 más infinito yo lo multiplico por menos 2, negativo dividido negativo por positivo, negativo, pruebo en menos 4 y eso me da derivada negativa. Así que ahí lo que tenemos es el gráfico aproximado de esta función que estuvimos analizando. Fíjense que las partes de la racional, de la función racional, son esta, el menos 2 acá es la asíntota vertical, y luego viene esta otra. En menos 1 hay un quiebre notorio, ¿sí? Si bien las dos partes se pegan bien, pero en menos 1 se pegan formando un pico. Ese pico me indica que la función no va a ser derivable allí, ¿sí? Eso se puede probar, pero bueno, no va a ser derivable porque fíjense que incluso es bastante notorio cómo aparecen pegadas. Luego acá tenemos un tramo de la función raíz cuadrada, ¿sí? 1 menos raíz de 7 menos 2x, que es este tramo de acá, hasta el 3,0, donde hay un saltito, y acá aparece este tramo de cuadrática, ¿sí? De la función cuadrática 10 menos x cuadrado. Entonces, bueno, ahí tenemos el estudio de función,
No me metí con concavidad y convexidad, supuse que sería muy extenso. Miren lo que nos ha llevado a analizar un único ejercicio de estudio de función, todo el tiempo que nos llevó, y eso que, bueno, no analicé la concavidad y la convexidad, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Ahora es cuestión de ponerse a analizar, agarrar la práctica y tratar de que salgan los ejercicios. Convengamos una cosa, este que les acabo de resolver es un ejercicio que yo diría difícil, ¿sí? Este es un ejercicio difícil. Se los digo, bueno, porque para que vean en la práctica, o sea, cuando abran la práctica, la miren y digan, bueno, esto es más sencillo que lo que vimos en clase. Como para que eso inspire la confianza suficiente como para que lo encaren con cierto ánimo y lo puedan hacer de manera aceptable, ¿sí? Si entendieron más o menos los pasos de tendrían que entender los correspondientes a los de un ejercicio más accesible, ¿sí? Entonces yo lo que les diría es, bueno, agarrar la práctica y ponerse a hacer los ejercicios de estudio de función.